parte con una joyita, Hernán Larraín. Oiga, yo quiero hacer una reflexión más de fondo a propósito de la polémica entrevista de la ex ministra Mara Sedini, ¿cierto? Que estaba llena de... Y bueno, Paula Escobar creo hizo un muy buen reporteo para entender qué pasó ahí. Sí, estupendo, sí. Pero a mí me gustaría hacer una reflexión más política del telón de fondo, porque aquí creo yo hay que enfrentar una cuestión más dura, digamos. ¿Ah? La política sin filtros, esto es todo lo que vimos en esa entrevista y la manera en que ese programa y lo que representa, bueno, significó como bomba política, digamos, bueno, fue llevada al gobierno por el presidente José Antonio Kast. O sea, lo que estamos viendo es más bien una sucesión de hechos que tiene un origen. Y no es el único caso, también está el caso del ministro Iván Poduje en Vivienda y Urbanismo, que durante mucho tiempo practicaron una política adversarial, de guerra cultural, donde el insulto reemplazaba el argumento, ¿cierto? Muy funcional a las redes sociales, muy funcional al algoritmo, pero extraordinariamente compleja para gobernar. ¿Ah? Y yo creo que cuando algunos dicen, oye, fue desleal, esto fue parafernálico, bueno, habrá que entonces preguntarse quién llevó la parafernalia al corazón de la moneda. Creo que esta es una cuestión muy de fondo que hay que asumir. Lo segundo... O sea, esa es la verdad incómoda que decíamos antes, en el bloque anterior. Creo que hay que enfrentarla. Gobernar no es fome, no necesariamente fome, pero sí gobernar implica sobriedad, implica responsabilidad, implica seriedad. Porque hay muchos compromisos, porque los cargos que sustentan, y por lo tanto, la política sin filtros, aquella que trata al adversario como un enemigo, aquella que humilla, no es la manera en que se sacan adelante los países. Hoy día, el ministro Alvarado, el ministro García Rubinó, yo creo que lentamente el ministro Quirós ha entendido también que esta cuestión de llegar y imponer no es un camino sustentable, además. Yo me pregunto, para el futuro de las reformas, pienso en lo que pasó con la mega reforma económica, cómo está terminando lo que pasó hoy día en la mañana en tu entrevista con Javier Macaya. Faltaron votos propios. En la Cámara de Diputados el PDG no puso sus votos. O sea, es muy frágil la manera en que esta mega reforma, que es muy valiosa, que yo la apoyo, pero que es insuficiente. Vamos a tener que meternos a cuestiones de empleo, que es una urgencia social. ¿Vamos a volver al Congreso en la misma mecánica? La del voto marginal, la de que todo adversario es un enemigo al cual destruir, o vamos a construir diálogo responsable, fome, sobrio. Yo creo que es la cuestión de fondo y que puede funcionar, insisto, para las redes sociales, puede hacer al ministro Poduje popular, pero por de pronto, el ministro Poduje está hoy día en un conflicto, insultó a todo Chile Vamos, y para qué decir a la izquierda, está en un conflicto con Quirós brutal, personal. Entonces la gobernabilidad no se construye con la política sin filtros, se construye con la política de la sobriedad. Y creo yo, esta es la cuestión que yo... Miren, con esto termino. El rol de la senadora Núñez en el Senado, la presidenta del Senado. La forma en que el diputado Jorge Alessandri, presidente de la Cámara, está llevando adelante. La manera en que los presidentes de la UDI, Guillermo Ramírez, Andrea Valladares de RN, Luciano Cruzcoque, están en este debate. Creo yo que de esa manera avanzan los países. Esto no significa que haya que renunciar a las diferencias, a los conflictos con la izquierda. En la izquierda también hay políticos sin filtros como Daniel Manucheri y muchos otros más, que juegan en las redes sociales y juegan en esta mecánica. Yo creo que aquí hay una oportunidad para una reflexión más de fondo, y creo que Mara Sedini es simplemente una ventana de oportunidad para enfrentar esa cuestión. Jimena Jara. Oye, me parece que este es un tema interesante y es una buena manera de abordarlo, porque hasta ahora ha sido un tema que se ha hablado desde la beta anecdótica, por un lado, ¿no? Que es un poco pintoresco que salga Mara Sedini a hacer esto, como decía la Paula, con ventilador, y el gobierno se ha desligado de su propia responsabilidad en la construcción de un personaje como Mara Sedini. Porque este tipo de personajes
no surgen, esto no es generación espontánea. Aquí hay no solo un espacio que se les entrega a la polémica y a la idea de la política a partir de la virulencia, a partir de la descalificación, a partir de la imposición de unos criterios y de quién grita más fuerte, que es básicamente la lógica de Sin Filtro, sino que hay también conglomerados, grupos políticos que aprovechan esa notoriedad para hacerlos parte de sus filas. Entonces, aquí está Mara Sedini, que fue apoyada, llevada y levantada por el equipo de José Antonio Kast, que son quienes ella misma denuncia en su alocución. Y por otro lado, hay otro tipo político, como por ejemplo Pancho Malo, hoy día Francisco Rego, que hoy día está en el Congreso y que fue también sustentado en este tipo de política que se sigue haciendo. No, pero Pancho Malo no es Francisco Rego. Perdón, no, Francisco Rego, Pancho Rego. Sí. Pancho Rego, Pancho Rego que lo sustentó. Sin Filtro, sí, estuvo en Sin Filtro, otro sujeto. Peleó la gobernación, Literal, otro sujeto. peleó la gobernación con bastante éxito de la región metropolitana y que hoy día está en el Congreso haciendo también ese tipo de política. Entonces, yo le encuentro razón, Hernán. Que esto no es una buena ruta, pero esto es algo que hay que recordar cuando se eligen a los candidatos, por ejemplo, para distintas cosas, ¿cierto? Cuando se eligen los nombres para voceros. Entonces, yo aquí quiero recordar, realmente no es un santo de mi devoción, pero quiero recordar algo que decía de la Rúa, si ustedes se acuerdan, que decía como, dicen que soy aburrido. ¿Es divertido festejar con las cosas serias de un país? No es divertido necesariamente, la política no es una fiesta, la política no debería ser farándula y puede tener momentos divertidos, puede tener muchas alocuciones amables, chistosas, pero es una cuestión que yo creo como Hernán es sobre todo sobria, pero lo que me parece mal acá es que el gobierno se desentienda de su propia responsabilidad. Porque esto no solo muestra, como se ha tratado de framear desde el gobierno, esto no solo muestra que es una razón acertada sacar a Mara Sedini, sino que demuestra hasta qué punto es una mala decisión apoyar este tipo de figuras. Oye, una observación para, entre comillas, Sí, dale, ver el vaso medio lleno y avanzar. El siguiente bloque sobre esto. Bueno, sí, no, pero yo creo que el gobierno está aprendiendo a golpes esta responsabilidad, este mismo gobierno que decía, cierto, que el Estado estaba quebrado, ese lenguaje de campaña, esa mecánica, creo yo que ha ido moviéndose y reemplazándose por cómo funcionan realmente las cosas. Recordemos que algo, entre comillas, similar le tocó a Gabriel Boric, que terminó llamando a las Carlos Toás, a los Elizalde, a los Marcel, a los Van Claveren. Entonces, aquí hay una cuestión bien de fondo, pero también Jimena Jara se requiere de una izquierda que también esté disponible a estar en la política de la sobriedad, comiéndose el sapo de tener por la izquierda gente que te va a amarillar, gente que va a utilizar las redes para explotar el algoritmo. Este es un tango, te quiero decir. Se requiere un gobierno que dé conducción y ponga el tono, sí. Pero también se requiere una centroizquierda que no baile la música que le ponen desde el otro extremo. Creo también es la cuestión de fondo que deberíamos ver en los próximos meses.